Buenas tardes, estimados estudiantes. Como les había comentado, quería hacerles este video sobre el tema del Río Trato y quiero llevarlo a un caso hipotético para que hagamos un símil y aterricemos un poco este concepto de ética en el caso del Río Atrato. Este video obviamente lo estoy haciendo para darle un poco de contenido a esta semana que no nos vimos. Espero que lo puedan ver. Así las cosas, quería darles un poco mi impresión sobre lo que es esta sentencia en materia de derechos sobre la naturaleza. Esta sentencia, como ya lo habíamos comentado en la clase inicial, es un hito importante, sobre todo por ser emitida por la Corte Constitucional, que como ustedes la mayoría sabrán, es la Corte que realmente está detrás de grandes decisiones judiciales que tienen impactos muy clave en las normas de Colombia, en los derechos, en cómo se protegen los derechos fundamentales en Colombia. Tiene, digamos, una repercusión muy importante a la hora de emitir un fallo y los efectos que esto puede generar. En el caso del Río Atrato es claramente una sentencia hito al darle esa connotación que inicialmente no pasaba a un cuerpo de agua que claramente deja de ser lo que podría tener una protección especial como es el ser humano. Básicamente los elementos de la naturaleza que no son seres humanos, pues bajo nuestro ordenamiento jurídico pueden ser protegidos o pueden tener algunas normas que los regulan, pero no desde el punto de vista de que sea un sujeto de derechos. Ser sujeto de derechos no es lo mismo que ser simplemente protegido, porque las aguas, los ecosistemas, los páramos, los animales, en general, todos los elementos de la naturaleza tienen un grado de protección dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país. Pero decir que además de que necesitan ser protegidos, van a tener una condición adicional, y es que son sujetos de derecho, es decir, que ellos por sí mismos pueden exigir sus propios derechos. Eso es un paso bastante grande y que obviamente la Corte Constitucional no está siendo más innovadora que otras cortes del mundo, y esto ya había pasado en otros países. Incluso en la constitución política de Ecuador es una constitución que, si nosotros llamamos a la constitución del 91 verde, pues la de Ecuador es 3 veces más verde, por decirlo de esa forma folclórica. Pero estos casos ya han pasado en Nueva Zelanda, Bolivia, y viene dándose con más frecuencia. Por ende, la Corte lo que está haciendo es un poco pegarse a ese ritmo que se está viendo a nivel internacional, y que obviamente Colombia, como un país biodiverso, como un país que tiene profundas complicaciones en materia ambiental y de relacionamiento con el humano y el territorio, pues es la Corte la que ha estado detrás de decisiones de este estilo, no las normas, no el Congreso. Digamos, aquí es donde está la diferencia. En la Corte Constitucional a veces se toma algunas atribuciones para abordar situaciones y temas que todavía las normas no están abordando, y que de alguna manera ayudan a empujar al ordenamiento jurídico de Colombia hacia donde se quiere ir. Esto pasa mucho con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cosas que ni el Congreso ha legislado, la Corte ya está diciendo vamos para allá. ¿Cómo llevamos este caso a un caso real? Y voy a hablarles de dos temas específicos. Uno, los conceptos de antropocentrismo y ecocentrismo son tal vez los más protagónicos si uno analiza este caso. Algunos pueden decir que la Corte Constitucional en este tipo de pronunciamientos, y en el caso particular del Atrato, ha ido un paso más allá y se ha alejado un poco del antropocentrismo al darle esa connotación al Río Atrato de ser un sujeto de derechos. Sin embargo, otros podrían decir que aunque sí
se genera una decisión, un fallo histórico, y que sí se genera este concepto de sujeto de derecho para un cuerpo de agua, no deja de ser una visión antropocentrista. ¿Por qué podrían decir eso? Porque si ustedes ven, la Corte está fallando sobre la base de los impactos ambientales que tiene la cuenca hidrográfica del Atrato, pero todo relacionado con las afectaciones a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la vida digna de las poblaciones que habitan la cuenca. Es decir, que de alguna manera la protección que se está dando y la determinación de pensar que el río Atrato puede ser un sujeto de derechos, casi que es una carambola de la necesidad de proteger un bien que le sirve al ser humano. ¿Qué pasa en este caso? Se pueden generar entonces esos dos análisis. Uno que puede, como les decía, decir, esta decisión de la Corte Constitucional sin duda está buscando darle la protección al río Atrato por sí mismo o porque es importante por el hecho de existir y no por el beneficio o la utilidad que le puede dar al ser humano. Pero también es posible argumentar que no necesariamente es así y que la Corte lo que al final está buscando es que algo tan importante para la región pacífica se mantenga y con ello protegerle los derechos fundamentales y el derecho a un ambiente sano a las comunidades, es decir, al ser humano. Entonces, casi que no termina de desprenderse esa relación de utilitarismo que podría haber en el caso del uso de los recursos naturales. Eso es un primer elemento que lo podemos abordar el lunes. El segundo elemento es, llevemos este caso a la vida real. Pongámonos en los zapatos de un ingeniero o ingeniera ambiental de una empresa, ¿cierto? Hacemos esa hipótesis. Somos ingenieros ambientales de una empresa. Por ende, tenemos a cargo la gestión ambiental de esa empresa. Y vamos a necesitar pedir todos los permisos ambientales, las licencias, todo lo que la norma pide para poder operar una industria en particular. Resulta que la autoridad ambiental en donde está ubicada la empresa no es muy estricta y no nos pide ciertas cosas. Y adicionalmente, las normas que tenemos actualmente en Colombia, para el caso específico que estamos hablando, hipotético, no me pide también 2 o 3 cosas adicionales. Pero como ingeniero ambiental, yo sé que si solamente hacemos lo que la norma dice y lo que la autoridad ambiental me pide, no estamos atacando todos los puntos, o sea, no estamos cubriendo todos los impactos. Vamos mucho más concreto. Resulta que para trabajar y montar esa industria en una zona rural va a ser, digamos, un proyecto de fabricación de cemento y va a tener una mina de arenas y de calizas. Para poder hacer esa labor necesitamos talar los árboles con un permiso que me da la autoridad ambiental. Pero resulta que como ingeniero yo sé que en ese bosque que se va a talar habitan especies endémicas que ven eso como su ecosistema y su hábitat natural. Talar esos árboles sin mayor control va a evitar que estas comunidades puedan prosperar y va a poder y puede generar unos impactos no controlados y unas pérdidas de biodiversidad que no van a estar ni siquiera en el papel, porque para la autoridad ambiental este punto no fue relevante y para la norma tampoco lo fue. Esto es un ejemplo. Entonces, si yo como ingeniero ambiental conozco que puedo afectar unas especies que no son humanos, pero que están ahí, yo tengo 2 opciones. La primera, simplemente decir, este bosque lo puedo talar porque ya me dieron el permiso. La autoridad ambiental ya me emitió mi permiso de aprovechamiento forestal.
O puedo decir, si bien ya tengo el permiso, mira que la autoridad ambiental no me pidió un plan de ahuyentamiento de fauna. O la autoridad ambiental no me dijo que le presente un inventario de fauna, que incluso monte un centro de rescate de fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que como ingeniero ambiental yo sí sé que puede ser útil para darle una garantía adicional a esas especies no humanas. Si ven la diferencia, me quedo con lo que dice la norma y a propósito omito cosas que sé que pueden ayudar a otras especies a sobrevivir con la excusa de que la norma no lo pide, o me voy hacia el otro punto. Señor gerente, necesitamos hacer esto, esto y esto para garantizarle la subsistencia a estas especies. Incluso llegar al punto de decir, ese bosque no se toca, porque es que ahí vive una colonia importante de murciélagos endémicos. Movámonos un poco o dejemos una parte de ese bosque quieta, conectémoslo a otro ecosistema, hagamos un corredor ecológico. Todas esas alternativas que como ingeniero ambiental yo le podría dar a la empresa y que no están en la norma o que la autoridad ambiental no las advierte, me llevan a esa posición que la Corte también tuvo. La Corte perfectamente hubiera podido decir, se protege el río Atrato, me lo descontaminan, y ordenar todo lo que hizo, sin necesidad de hablar de que el río tiene derechos y todo eso. O sea, la Corte está yendo un poco más allá. Porque yo como persona del común no puedo implementar ese paso adicional? Y más cuando sé que si no lo implemento voy a generar unas afectaciones al ambiente. Ahí radica la situación. Si yo entiendo que hay algo más por hacer para garantizar la subsistencia y la estabilidad de cosas que no necesariamente son útiles para el ser humano en principio, o para garantizar la subsistencia y las condiciones adecuadas para animales o para plantas, ¿sí? Si yo sé que puedo hacer algo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque la norma no me lo pide. Y entonces vienen después las consecuencias de no ir más allá de la norma. Cuando ustedes han visto casos de proyectos que están siendo criticados por las comunidades porque ya no hay peces en ese río, porque ya no están viendo algunas especies endémicas por la presencia de ese proyecto, y uno se va a ver si es verdad. En la mayoría de los casos uno se va a encontrar con que la empresa ha hecho lo mínimo, lo que la norma pedía. Pero si uno revisa, se va a dar cuenta que el área ambiental tuvo la posibilidad de advertir que había algo más por hacer, pero que ni la norma ni la autoridad ambiental lo pidió. Si yo como persona entiendo y como profesional entiendo que hay algo más por hacer, que no es para el ser humano, que es para que se protejan especies porque existen y tienen derecho a existir, ahí creo que el componente ético está viéndose muy marcado. Porque si yo cumplo con la norma y ya, uno dice, listo, estoy siendo ético porque con mi profesión y como ser humano estoy ayudando a que todo se cumpla. Pero si yo en el fondo sé que falta algo más, ¿hasta qué punto estoy siendo ético en omitirlo? Entonces la idea del lunes, además de la clase que haremos sobre las lecturas, es que en los primeros minutos vamos a revisar esta apreciación, esta reflexión que les estoy haciendo en este video, y escuchar también sus opiniones sobre esta comparación que les hice. Ponerse ustedes en los zapatos de ese ingeniero ambiental que tiene en sus manos decirle a la gerencia hay que gastar más, porque es que yo creo que ahí hay unas especies que no se les puede quitar ese bosque, o la norma no lo pide.
entonces talamos los árboles. Punto. Ese es el dilema. Y conversémoslo entonces el lunes en nuestra clase. Les envío un abrazo a todos y nos vemos el lunes.